Dios te bendiga de una manera muy especial en este glorioso día. Estoy súper contenta por todo lo que Dios está haciendo. Es impresionante la cantidad de testimonios que estoy recibiendo a través de mi WhatsApp y en los comentarios de los milagros que Dios está haciendo. Hay personas que han estado vomitando resguardos, gente que ha estado siendo sanada, impactada, teniendo experiencias sobrenaturales. Estamos emocionados porque estamos orando a Dios por eso, para que tu vida se despierte en victoria. Y en este día quiero tratar un tema un poquito delicado, pero mucha gente les pasa en el reino de Dios, y es acerca de los sueños, acerca de sueños que no son sueños, sino advertencias. Y te voy a estar contando algunas experiencias que he tenido con esos sueños y cómo eso podría salvarte la vida a ti o a los tuyos en un momento determinado. Así que no recibas esa información de que no, usted no puede escuchar lo que soñó. Hay sueños que son sueños, hay sueños del enemigo, hay sueños provocados por tu carne, pero hay sueños que son voz de Dios y alerta de Dios, y hay que prestarles atención. En esa ocasión debes pedirle a Dios: revélame. Y te voy a decir qué hacer al final de este video. Si el sueño que tuviste entendiste que no era bueno, te voy a dar un consejo de qué hacer en esa situación. Así que iniciamos. Una de las experiencias que tuve, de las muchas que he tenido, quiero decírselo de antemano, soy una soñadora, veo visiones durmiendo, despierta a todo momento, hablando con alguien. A veces estoy hablando con alguien y Dios me muestra su vida. Esa es mi vida, no le puedo decir otra cosa. Entonces, una de las experiencias que tuve, yo tengo una hija de 26 años, la tuve cuando yo estaba en el mundo a los 13 años, y mi bebé salió en un proceso de embarazo siendo menor. Ella vivía con su padre, se había apartado del Señor, y ella tenía alrededor de 14 años cuando salió en proceso de embarazo. Yo tuve un sueño con ella, y era que cuando ella iba a dar a luz iba a pasar algo muy fuerte. El enemigo iba a querer matarla a ella, y el bebé nacía muerto en el sueño. Incluso el hospital temblaba y parecía que iba a haber un terremoto. Ese fue el sueño que tuve y desperté espantada. Comencé a orar y la llamé a ella y le dije: mamita, va a haber problemas cuando tú vayas a dar a luz, el enemigo va a querer hacerte daño, hay que estar alerta. Y le dije, incluso vi que el hospital se sacudía, en el sueño se caía todo el edificio, pero yo entendí que era algo que Dios me quería mostrar. Comencé a orar. Cuando llegó el día de dar a luz, la llevamos a sala de parto y la tienen varios días ahí en proceso, en labor de parto. No me querían dejar entrar, yo estaba orando, y de repente a ella le están poniendo medicamentos. Yo llamo a la enfermera y le digo: ¿qué pasa con Yuleisi? La enfermera me dice: aquí no tenemos ninguna Yuleisi. Digo: sí tienen una Yuleisi que es menor, que está embarazada. Dígame qué pasa con ella, que no me dejan pasar. Y ella dijo: aquí no tengo Yuleisi y no tengo menores ahora en sala de parto. Digo: sí, ella la están tratando ahí adentro. Cuando por fin yo logro entrar y busco el récord que tienen delante de su cama, no era el nombre de mi hija. Habían cambiado el nombre y decían que ella era diabética, que había que medicarla, y que inmediatamente al entrar a la sala de parto había que esterilizarla porque no podía tener más hijos. Llamo a la enfermera y le digo: este no es el récord de mi hija. ¿Y qué le están poniendo a mi hija? Llamaron al director del hospital. Ellos se alarmaron mucho. Dijeron: ¿le pusieron esos medicamentos a esa niña? Sí, ellos creían que mi hija tenía 40 años, fue el récord que le pusieron. Reprendieron a la enfermera y ellos estaban pidiendo que no pusieran una demanda porque en verdad le habían puesto un medicamento. Y yo comencé a orar: Dios mío, sácale ese medicamento a mi hija. El doctor dijo: ahora no la podemos intervenir porque tiene un medicamento en su cuerpo, que hay que orar a ver cómo ella no reacciona mal a ese medicamento, porque ella no podían ponerle eso, ese récord no es de ella. Mire, hermano, yo estoy clamando, ya sabía lo que Dios me había dicho. Le dije: no me muevo de aquí, no me van a sacar y tienen que decirme todo lo que le van a poner a mi hija. Llamé al papá de ella, que en ese momento era inconverso, y le dije: tu hija se está muriendo, aquí me la están matando. Él llegó con un médico amigo de él de una clínica. Cuando el médico llegó, que evaluó a mi hija, me llamó y me dijo: usted tiene que firmarme este papel, su hija está mal y tenemos que intervenirla ahora, y yo solo voy a tratar de salvar su vida porque el bebé ya no se le escuchan los latidos del corazón, y si la dejamos 15 minutos más la perdemos a ella. Y yo firmo un documento llorando y le digo: Señor, estoy firmando por mi hija, pero tú sabes que el bebé yo lo quiero porque no puedo tomar otra decisión ahora. Y firmé para que salvaran a mi hija. Cuando la entran para adentro,
que le hacen la cirugía. Mi hija se puso mala, estaba apretada del pecho, el medicamento que le habían puesto le había disparado la presión y tuvieron que operar la emergencia, la abrieron, le sacaron el bebé. Cuando salen con el bebé, que cruzan por delante de mí, el bebé está negro y la mujer va corriendo con él y yo le digo a ella, el bebé está vivo. Ella me dijo, no cuenten con el bebé, y salió con el bebé. Pero cuando iban corriendo con el bebé comenzó a llorar y yo estaba intercediendo. Dios me había mostrado eso antes de que pasara, y cuando Dios te muestra la cosa y tú entiendes que Dios habla contigo, tú intercedes y cosas pueden cambiar. Cuando mi hija la sacan de sala de cirugía, que gracias a Dios salió bien, el bebé lo llevan y lo conectan a muchos aparatos porque el bebé reaccionó. Y cuando estamos allá arriba, hermano, en la sala donde sacaron a mi hija después de 4 horas, la pusieron en la sala. Eso fue en enero. En un 18 de enero, todavía tengo la noticia por ahí en el celular. Pasó algo increíble. Cuando a mi hija comienza a írsele la anestesia, comienza a ponerse muy mal y yo llamo a la enfermera para que me le inyecte algo para que duerma, porque estaba tosiendo mucho y se le estaba dando mucho dolor. Cuando ella viene, la inyecta, mi hija se comienza a quedar un poco tranquila y pasó algo horrible. Parecía que yo estaba viviendo el sueño que había tenido, amados. Increíblemente, ese día en Higüey hubo un temblor de tierra 5 puntos y pico y nosotros estábamos en un segundo piso y comenzó a sacudirse el hospital, que la camilla de mi hija se movía y las camillas se movían. Las mujeres que estaban ahí con sus bebés, que podían caminar, que parieron normal, una de ellas voció, un terremoto, salgan al pasillo. Todas las mujeres agarraron con sus niños para afuera, bajando para el patio los enfermos, y mi hija comenzó a convulsionar porque ella no podía pararse y el bebé estaba en la tercera conectado a unos aparatos, y en la sala me quedé yo y la cosa temblaba y mi hija comenzó a ponerse mal y yo me le tiré encima así, en esta forma, sosteniéndome con mis manos, y le dije, Yuleisi, ¿tú me conoces? Me dijo, sí, mami. Yo le dije, tú sabes que Dios no es capaz de derribar ese edificio conmigo aquí, porque tendría que matarme primero. Tú lo conoces y sabes quién es él conmigo. Cálmate. Y ella comenzó a calmarse hasta que el temblor paró, hermano. Mire, yo no le voy a decir que yo no sentí temor, pero la gente me voceaba, cálgale y sal corriendo. Mi hija pesaba mucho, yo no podía con ella, estaba recién operada y ella me decía, ve por el bebé, y no era un momento para salir corriendo, y me le apoyé y le dije, Dios no me va a matar aquí contigo. Y ella decía, yo sé que no te va a matar, y mi hija se calmó. Cuando todo se calmó, que los pacientes regresaron de nuevo a sus habitaciones, yo me tiré en el piso y le dije, por favor, Dios, que no pase nada más, porque mi hija ya no aguanta una más. Y comencé a llorarle a Dios y me tiré en ese piso llorándole a Dios que no se mueva más este edificio, que no pase nada más, por favor. Mire, hermano, salí de esa. Cuando mi hija le dan de alta, el bebé se quedó en el hospital. Y le dije a los que estaban cuidando a mi hija, porque yo tenía que irme a administrar una actividad desde que mi hija salió, y a mí me habían llamado y me habían dicho, en 2 semanas el bebé lo vamos a desconectar, ya no puede estar más tiempo conectado, sus pulmones no sirven, el bebé no reacciona, no se le ha podido dar comida, está vivo porque está conectado y no podemos tenerlo más tiempo. Y yo tenía que irme a administrar y me dicen, a las 2 de la tarde tiene que venir a retirar el bebé, el cuerpo, porque lo vamos a desconectar. Yo le dije a las personas que estaban cuidando a mi hija, no le digan a ella nada, vayan y retiren el cuerpo si Dios no ha hecho el milagro, porque yo todavía creo que el milagro será hecho, porque cuando yo tuve el sueño yo peleé y yo sé que algo cambió. Mire, amados, y estando yo en un lugar que me iban a entregar a las 3 de la tarde en un evento, mirando el reloj y diciendo, Dios mío, todavía confío en un milagro. Yo veo una visión que un ángel se traslada donde esté el bebé y lo inyecta por un lado y le golpea el pecho y le golpea el pecho, y yo veo en visión que el bebé comienza a llorar. De repente mi teléfono suena, y cuando suena mi teléfono es del hospital y me están diciendo, tráiganle comida al bebé, tráiganle pamper. Aconteció un milagro, el bebé está vivo, lo desconectamos y comenzó a llorar y comenzó a respirar, y el papá no había ido a recogerlo porque él dijo, la suegra me dijo que fuera a recoger el cuerpo, pero yo no tengo valor para hacerlo, yo tengo que esperar que ella venga. Y me llaman para darme ese milagro, estaban orando para entregarme, para ministrar, y yo le dije, gracias Señor, porque tú sabes que salí de ahí con dolor en mi corazón, sabiendo lo que estaba pasando allá, pero tenía un compromiso contigo, y quiero decirte que hay sueños que pueden salvarte la vida si sabes qué hacer cuando los tienes.
Otra experiencia que tuve, Dios sanó al bebé. Y quiero concluir con esto ahí. El bebé, cuando comenzó a crecer y a caminar, el bebé tenía los piecitos doblados para atrás y como un patito y se arrastraba. Cuando llegó su tiempo de caminar, había más niños en la iglesia y los niños caminaban y corrían y él se arrastraba. Y yo me acordaba de Mefiboset, y un día a mi hija le dijeron: hay que llevarlo, hay que operarlo, y luego que lo operen hay que ponerle varillas para tratar de enderezarle un poco los pies para que él pueda caminar. No teníamos los recursos, no teníamos dinero, y un día yo lo veo detrás de los otros niños arrastrándose, que se ensuciaba todo arrastrándose, y a mí me dio como una impotencia, y yo dije: Señor, yo tengo un Dios demasiado grande que yo lo he visto hacer milagros. Y fui detrás del bebé que andaba caminando, arrastrándose detrás de los otros niños, y lo levanté por la mano y lo sujeté así por una mano, y comencé a caminar, y duré 1 hora arrastrándolo, llorando que me caían, y mi hija se me acercaba tratando de quitármelo: mami, estás arrastrando el bebé. Y yo lo sujetaba fuerte, y yo le decía a Dios en mi corazón: mi nieto no se va a arrastrar como un animal toda la vida. Y le decía de corazón a Dios: no es verdad que lo dejaste vivo para que tenga este tipo de vida, no es verdad. Mire, y oré 1 hora y lo arrastré, hermano, que hasta se le pelaron los piecitos a la parte de abajo. Mi hija se lo llevó. Me decía: mami, ya a la hora se lo llevó. Al otro día, mi hija me llama llorando, saltando, gritando. El bebé había amanecido con los pies derechos, estaba de pie y estaba caminando completamente derecho. Entonces yo quiero decirte que tú tienes un Dios poderoso. Yo quiero decirte que hay revelaciones que Dios te está dando, que van a cambiar vida, que van a cambiar la historia, que van a detener la muerte. Tienes que saber qué hacer cuando las tienes. Aleluya. Otra experiencia que quiero contarte es: en la Biblia tenemos mucha gente que soñaron que reyes iban a morir y murieron. La Biblia está llena de esto. La generación que en este tiempo te dice: no creas, no sueñes, esos son disparates. Una generación que no tiene conexión con Dios. La Biblia dice en Job 33:14: sin embargo, en 1 o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando se adormecen sobre el lecho, a fin de apartar al hombre del Seol. O sea que Dios trata de rescatarte cuando hay peligro. Él trata de advertirte, pero a veces no podemos o no sabemos entenderlo. Y yo te quiero en los comentarios, la gente que ha tenido sueños, que luego lo ha vivido, que no son sueños, gente que ha tenido sueños que gente va a morir y la gente murieron. Te quiero en los comentarios, porque hay guerreros que tienen que activarse, que tienen que levantarse, y hay gente que no están entendiendo que Dios está hablando con ellos. Te quiero en los comentarios contándonos tu experiencia para bendecir a otros, para levantar a otros, para motivar a otros. Y otra experiencia que tuve que salvó mi vida. Dios usó ese medio para salvar mi vida. Yo había venido de ministrar la segunda actividad que ministré en Haití, y Dios nos había dado una victoria tremenda. El enemigo se enfureció y no sé cómo consiguió un permiso. A mí me muestran en la noche que hay una reunión en el infierno, y le dicen a los demonios: ofrecemos tanto por la cabeza de esa mujer, la tenemos que detener y es ahora. Y yo estaba en la reunión. Luego me pasan a otro sueño donde iba a pasar, o sea, Dios mostrándome lo que era que Él iba a hacer. Y yo me veo en un accidente donde me choca un vehículo y otro vehículo me batea y se me desprende un brazo y una pierna. Y me chorreaba tanta sangre de las venas de ese brazo y de esa pierna que me bañé en sangre. Y mientras yo me bañaba en sangre, yo lloraba y le decía a Dios: dame vida, ayúdame. Y me arrastraba en el suelo, y yo veía a la gente diciendo: la mataron. Y yo desperté, hermano, que me dolía el brazo, me dolía. Yo me atentaba a ver si la tenía de lo real que había sido ese sueño. Cuando yo me levanté en la mañana, yo siento encima de mí ese peso de que eso está a la puerta, y yo no sé cuándo ni dónde. Y tenía que ir para la iglesia a orar. Lo que hice fue que me senté en el baño, porque ahí tengo un poco más de tranquilidad. Me senté en el baño y lloré y le dije: Señor, yo no puedo trancarme en mi casa
porque tú me has mostrado que hay un accidente preparado, algo que me quiere destruir, no puedo trancarme aquí, no salir a ninguna parte, no sé dónde, no sé cuándo. Le dije, pero yo soy madre, y si yo sé que mi bebé va a salir ahí a la calle y un vehículo me lo va a matar, tú puedes estar seguro que yo voy a intentar, si no puedo detenerlo, lanzarme delante de ese vehículo para salvar la vida a mi hijo. Le dije, ven con tu hija, porque en verdad tengo temor. Le dije a Dios, ven conmigo, ve conmigo, sal conmigo. Y se lo dije de corazón, le dije, yo sé que tú eres más padre que yo. Y si yo viera a mi hijo correr a la calle y un vehículo me lo fuera a estropear, yo no iba a pensar mucho para lanzarme a ver cómo lo salvaba. Mire, hermano, le hice esa oración a Dios que las lágrimas me ardían. Fue fuerte, porque sentía algo muy horrible. Cuando voy saliendo, salió detrás de mí una perrita chihuahua que yo tenía, que la quería muchísimo, que se llamaba Sweetie. Salió detrás de mí. Cuando yo voy en el Chapi, es un motor pequeño, por allá como a 2 esquinas de la casa, siempre que la veo que se va, me devuelvo a regresar a la casa. Pero ese día no me devolví. Ese día la reprendí, le dije, regrésate a la casa, que voy tarde, voy para la iglesia. Y la hice devolverse. Y lo primero era que eso era como una advertencia, Dios impidiéndome irme, vete, regrésate, llévala. No me regresé, la espanté que volviera sola para la casa, cosa que yo no hacía. Seguí hacia adelante y cuando voy a cruzar en la avenida, hay un vehículo que está mal parado de ese lado y no me deja ver bien de ese lado, y yo no era muy experta conduciendo, y cuando me acerco al badén no me da el cuerpo para ver de aquel lado si viene un vehículo ni de este lado, pero me acerco un poco y hay un niño parado de este lado, y yo le digo al niño como de 9 años, bebé, quiero que me mires de ese lado y me digas si viene un vehículo, que yo voy a mirar de este lado. No sé cómo cuando yo miré de este lado no veían vehículos, y cuando el niño me habló volteé para ver lo que él me estaba diciendo, y en ese lapso de tiempo venía una guagua. Venían 2 guaguas, una que venía de Bávaro y otra que iba con pasajeros para Bávaro. Cuando el bebé me mira, porque yo me volteé a mirarlo por como él me dijo acelera y hazlo rápido. Y me habló como que yo me espanté y me detuve un minuto a mirarlo, porque me habló como que no era él, era como si algo lo hubiese poseído, y me dijo acelera y hazlo rápido. Y yo miro, cuando lo escuché, yo lo que dije, Dios mío, el diablo está por todos lados, y aceleré rápido. Cuando yo entro, hermano, viene una guagua de este lado y otra que va, porque la carretera es de doble vía, una que va de ese lado y una que viene de este lado, y yo he acelerado rápido y me aparezco en el medio de esas 2 guaguas, que lo único que yo hice fue levantar mi mano y decir, Dios, y cerrar los ojos casi en cámara lenta. Yo escuchaba, hermano, en fracciones de segundo, la gente que estaba por ahí, una parada de motoconcho, vocear, la mataron. Porque cuando yo me vi que no podía salir, una de esas 2 guaguas me iba a batear y la otra me iba a aplastar. Y como yo vengo de ya lo que he vivido, yo solamente entregué mi alma. Yo levanté la mano y grité, Dios, y solté el vehículo con las 2 manos para arriba. Algo impresionante pasó, y es que al parecer al ángel que me iba a guardar no le dio tiempo de hacerse del todo invisible. Mire, yo vi una mano con una ropa blanca hasta acá que agarró el guía del acelerador de mi Chapi y me hizo así, me curvió con todo y vehículo, y así que me dolía todo eso ahí de cómo él esquivó la defensa de uno de los 2 vehículos y me hizo así, y aceleró ese vehículo, y yo me paré una esquina más allá, delante de un carro, con las manos arriba y los ojos cerrados, y el motor estaba corriendo solo. La gente gritaba, la mataron. Los motoconchos corrieron para allá, estaban temblando, de que, ay Dios mío, esa mujer está viva para algo. Ustedes vieron esa sombra blanca, y como ese vehículo se dobló solo y condujo solo y sacó a esa mujer de ahí, era imposible. Y a mí me apiaron así. Ay, yo decía, ay, yo estoy muerta, Dios mío, ¿dónde estoy? Me apiaron, me llevaron a la casa así, agarraron el vehículo, lo llevaron así. Cuando llegan a mi casa, que ahí está el hermano José, que le mando saludos, que se congrega ahora con nosotros acá, que él dice, pastor, eso yo lo viví. Los motoconchos llegaron temblando, me llevaron, me dijeron, mire, esa mujer está viva. Para algo en la tierra, algo extraño pasó. Esa mujer se metió delante de esos 2 vehículos para que la mataran, levantó los brazos. Yo no me entré para que me mataran, había un plan. Yo no sé ni siquiera cómo logré, cómo ese muchacho
Al decirme eso, yo aceleré ese vehículo y acabo en medio de esos dos vehículos. Y ese ángel se tiró, así como yo le había dicho a Dios, y aceleró ese vehículo. Los motoconchos le decían al papá de mi hija, ese vehículo arrancó solo, nada más vimos una sombra blanca que se metió en medio de esas dos guaguas, y esa mujer la encontramos en una esquina más para allá con la mano para arriba, así mismo como está. Ella no ha podido reaccionar. Después de eso yo estaba así, y yo porque yo digo, Dios mío, me van a matar ahora, y lo único que pensé rápido fue levantar mis manos y gritar a Dios, y así mismo como yo le había dicho a Dios antes de salir, ven conmigo y lánzate delante del vehículo. El ángel se tiró rápido y esa parte la gente la vio. Los motoconchos, yo dejé de andar por esa calle porque cuando yo cruzaba por ahí la gente decía, mire, esa es la mujer que la sombra blanca y ya me estaba dando apuro con las personas. Pero eso no es todo lo que pasó. Cuando yo llegué a mi casa, a mí me dicen, Suiri no regresó a la casa, la perrita se la robaron. Y 3 días yo duré llorando por mi perrita y le dije al Señor, yo sé que fue mi culpa, yo debí devolverme. Yo me sentía muy triste por el animalito, y estando acostada en mi cama los 3 días, escuché la voz de Dios. Duró toda la noche dándome un nombre y una dirección. Toda la noche ese nombre y esa dirección: calle tal, nombre tal, fulano de tal, casa tal, nombre tal, calle tal, fulano de tal, casa tal. Era tan fuerte que me levanté por la mañana y arranqué para allá y me paré frente a esa casa. Estaba cerrada. Cuando abrieron el lugar, le digo, ¿usted fulano de tal? Me dice, sí. Le digo, yo vine a buscar una perrita que usted encontró o se robó y es mía. Y él me dice, ¿cómo usted sabe que yo la tengo? Digo, no se lo puedo explicar, pero me dijeron que usted la tiene. Y él me dijo, yo pensé que ese animalito era o de alguien que lo quería mucho o de unos niños. Ese animal no ha comido y yo no la tengo. Yo la vendí a un amigo mío y él me llamó que el animalito se está muriendo, no quiere comer y se abandonó a no comer, no quiere beber. Y yo le dije, recupéremela, por favor, mis hijos la necesitan. Y yo le dije, si tengo que pagársela para atrás, yo se la pago, pero recupéremela. Él me dijo, mire, a mí me contaron lo que pasó con usted en la autopista y yo estoy pensando que lo que está pasando es cuestión de Dios y que cuando viene a ver, usted vino aquí porque Dios le mostró que su animal yo lo tenía. Yo se la voy a dejar, déjeme su dirección, despreocúpese, mañana ella va a estar en su puerta. Yo le dejé la dirección y al otro día mi perrita, él fue y la soltó en el frente y ahí la tenía. ¿Qué te estoy diciendo? Que si Dios cuida a un perro, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Sí, oye, Dios tiene cuidado, pero escucha, tienes que escuchar la advertencia de Dios. Y con esto te voy a dar el consejo que te dije que te iba a dar al final. Y es que si tienes un sueño y tú sabes que no fue bueno, aunque no lo entiendas, porque cuando tú sueñas algo y tú sabes que tiene un significado, tú lo sabes. Los reyes como Nabucodonosor, cuando soñaban, su espíritu se angustiaba y ellos, aunque hubiesen olvidado el sueño, ellos sabían que no era bueno, o si era bueno, te queda como el gozo. Yo sé que era bueno, pero no recuerdo qué. Ahora, si era malo y no lo recuerdas, tú dices, yo no recuerdo qué, pero yo sé que no era bueno. Si tú sabes que no era bueno, ora. Ora, proclama ayuno inmediatamente. No espere, no, que no entendí, Señor, un ayuno. Percibí algo que no era bueno y yo voy a proteger a mis hijos, yo voy a cubrir mi casa por si acaso, ten misericordia. Es lo que hago. Inmediatamente tengo un sueño, aún se me haya olvidado y yo sé en mi espíritu que quedó algo en mi espíritu que no era bueno. Yo voy a clamar a Dios inmediatamente y es el consejo que te doy. Clama a Dios inmediatamente. Y ahí quiero añadirte un consejo extra. Si Dios te da una palabra a través de un profeta, te da una palabra a través de un sueño y tú no la crees y tú dices, no, yo creo que no es Dios, pero la palabra no es buena, llora. Tengo ese principio de vida. Cualquiera me puede dar una palabra y yo puedo entender y decir, no es de Dios, pero voy a llorar. Si no era de Dios y yo lloré, no perdí nada. Y si era de Dios y lloré, puedo alcanzar misericordia. Pero hay gente que dice, no, eso no es de Dios, como un joven que Dios me mostró que iba a morir y me dijo, no, eso es que usted quiere que yo me muera. Eso no es de Dios. Y a la semana el joven estaba muerto. Si él hubiera aplicado ese principio, aunque sea por si acaso, entonces Dios hubiera tenido misericordia. Así que cualquiera te dé una palabra, usted dice, no, esa palabra no es. Ore, llore, Señor. Yo creí que no fuiste tú, pero por si acaso, voy a llorar, aplíquelo, le va a salvar la vida muchas veces, porque a veces puede ser que Dios te mande una palabra que a ti no te cuadra, a ti no te convenza, pero sí fue Dios. Entonces después el golpe, dice, ay, que me lo dijeron, no, mejor llorar antes que Dios
te bendiga y te quiero en los comentarios contando tu experiencia de sueño que Dios te ha mostrado y se han cumplido, y aún aquellos que no has hablado y aún así han pasado, para que otros se motiven a hablar, porque Dios está salvando vidas a través del don que ha puesto a través de ti. El don que Dios utilizó en José a través de los sueños lo usó para llevarlo al palacio, para salvar la vida de reyes, para salvar naciones, para salvar a sus hermanos de la hambruna que venía. Así que no te dejes quitar el don precioso que Dios te ha dado. Un gran misterio es el tema que voy a estar hablando en esta hora. Espero que nos podamos entender. Hay procesos maravillosos que yo sé que mucha gente ha atravesado, lo cual yo también atravesé en algún momento, y quiero ver si te puede ayudar en algo, compartir mi experiencia contigo. Y es que llegará un momento en tu vida donde vas a tener que enfrentarte contigo mismo. Yo le llamo un gran misterio. Uno de los procesos que enfrenté, que mi padre me hizo atravesar, fue un momento muy tremendo de mi vida, donde el Señor me dijo lo que estaba pasando y me dijo que me estaba enfrentando conmigo misma. Y fue un proceso así más o menos. Es donde vas a tener que crucificar tu carne. Toda gente que Dios quiere levantar, toda gente que Dios llama, Dios lo lleva a un punto donde usted tiene que sacrificar o crucificar su carne. No quiere decir que usted no va a tener sentimientos humanos, sino que esos sentimientos van a estar bastante controlados, y usted tiene que demostrarle a Dios en una etapa de su vida que usted es considerado apto para lo que Dios lo quiere, porque Dios lo va a probar, y esas pruebas, dependiendo la magnitud del llamado y la magnitud de lo que Dios te quiere entregar, van a ser o muy fuertes o muy sencillas. Así que en este momento les voy a explicar acerca de lo que fue que atravesé, y voy a estar leyendo el libro de Job, porque Job 30:20 dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, y con el poder de tu mano me persigues. Job estaba diciendo que atravesó un proceso donde él se presentaba delante de Dios y Dios no lo atendía, donde él clamaba y Dios no respondía. Y yo sé que te es conocido, porque a todos, prácticamente a todos, Dios nos pasa por los mismos procesos en diferentes etapas de nuestra vida, y va a depender mucho la decisión que tomamos en medio de esos procesos, la victoria que Dios nos entregue luego, o si salimos de allí totalmente desaprobados o descalificados o reprobados en cuanto a nuestra fe. En ese tiempo fue algo tremendo, porque Dios no te explica el porqué del proceso. Simplemente entras a una etapa de tu vida donde no entiendes lo que está pasando, donde nadie te ha avisado lo que está pasando, donde tú no sabes el porqué ni el resultado final de lo que estás pasando. Recuerdo que en esa etapa de mi vida, un día me desperté y comencé a pelear conmigo misma. Yo llegaba a la iglesia y cuando yo entraba, yo sentía que yo no pertenecía allí. Yo levantaba las manos para adorar a Dios y yo sentía que lo hacía porque estaba en la iglesia, pero dentro de mí había una resistencia fuerte a adorar a Dios, que yo no entendía lo que estaba pasando. De repente llegaba día tras día a la iglesia y yo miraba a los adoradores y yo miraba todo. En ese tiempo yo no estaba pastoreando y yo miraba todo, y algo dentro de mí decía: ¿qué haces aquí? Tú no perteneces aquí, te sientes un extraño en este lugar. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo me miraba en el espejo y yo decía: yo amo a mi Dios, ¿qué me está pasando? No sentía a Dios por parte. Dios no me respondía por ninguna parte. Intentaba orar y sentía que el cielo estaba cerrado, como cuando te chocas con una pared que no te responde. Intentaba quebrantar mi corazón y no lograba quebrantarlo delante de Dios. Solamente tenía en mi razonamiento el conocimiento de la palabra de Dios, era todo lo que me acompañaba. Y de repente comenzó el espejismo. Fue lo que viví. Yo viví un espejismo. Yo podía ir caminando por la calle y de repente una pantalla se presentaba delante de mí y era el enemigo diciéndome: mira cómo viven la gente que no le sirve a Dios. Y me decía: ellos son libres. Ellos no son esclavos de nada, ni son esclavos de nadie, de ningún sistema. Y me mostraba un espejismo. Literalmente yo veía como pantallas delante de mí. Y recuerdo que un día voy en mi chapi, y cuando voy en la chapi se me daña la chapi y me paro a arreglarlo, y mientras me paro y me siento, frente me quedaba un lugar de bebida y el enemigo hizo así. Yo vi una mano y un espejismo se formó
alrededor de esas personas y yo escuchaba esta voz que me decía, míralos, ellos viven y son libres. Tú no eres libre. Estás ahora mismo caminando. Dios te abandonó. Dios no te responde. No sabes qué está pasando. No sabes si Él te olvidó. Y aún así sigues yendo al templo día tras día, donde tú sabes que no perteneces ahí. Tú sientes que no perteneces ahí. Y era lo que yo estaba sintiendo. Me sentía en ese momento vacía. Me sentía que yo no sabía qué decisión tomar. Y en esos momentos, mire, eso duró un buen lapso de tiempo. Y yo solo sé que me paraba cada día cuando llegaba a mi casa y le decía al Señor, no te siento, no te escucho, no sé dónde estás, no sé si te olvidaste de mí en este punto, no sé dónde estoy parada, pero una sola cosa sé, tú serás mi Dios aunque no me hables nunca, tú serás mi Dios aunque no te sienta nunca, yo me arrastraré hacia el templo, aunque mi alma, todo lo que quieres arrastrarme hacia otro lugar, me verás entrar por esa puerta, me verás levantar las manos, aunque no sienta levantar la mano, mis manos se levantarán para adorarte y mi boca se abrirá para alabarte, aunque mi corazón sienta que mi boca se calle. Es lo único que te voy a decir. Mire, y pasó ese tiempo y yo le repetía a Dios. Y le repetía a Dios en medio de ese ataque. Y el enemigo me decía, tú no eres libre. Tú no eres libre. La gente que está allá afuera son libres. Pueden hacer lo que les dé la voluntad. Y yo le decía, para mí la libertad es servir a mi Dios. Y él me decía, un Dios que no te está respondiendo. Un Dios que se olvidó de ti. Y yo decía, no importa que me olvide. Para mí Él es la libertad. Y le voy a seguir a Él, aunque se haya olvidado de mí. Job decía, Dios se olvidó de mí. Él me encerró. Él me persiguió. Él me desbarató. Él no podía entender lo que estaba pasando. Yo no podía entender lo que estaba pasando. Luego de un lapso de tiempo aparece lo que yo llamo un gran misterio. ¿Por qué un gran misterio? Porque había llegado a una etapa de mi vida donde ya de verdad no tenía fuerzas, donde ya era demasiado el tiempo que me había arrastrado, como yo decía, a la iglesia, y levantaba mis manos y decía dentro de mí, no siento, me llegaban pensamientos de todo tipo, no siento adorar, no siento levantar la mano. Yo miraba alrededor y la iglesia era como un espejismo. Yo sentía que estaba en un lugar donde yo estaba fuera de lugar, donde yo no era parte de eso, donde yo estaba ahí y no debía estar ahí, y era todo lo que podía ver con mis ojos y lo que podía sentir en mi espíritu en ese momento. Y recuerdo que luego de ese lapso de ya tanto tiempo sin poder ni siquiera hablar con Dios, mi alma entró en una agonía y yo recuerdo que me tiré en el piso y le dije al Señor, no puedo más, me siento vacía, siento que no pertenezco a tu reino, siento que me abandonaste, siento que dentro de mí yo peleo conmigo misma. De repente estaba sirviéndote, de repente mi instinto carnal humano no respondía por ninguna parte y ahora de repente siento como un monstruo dentro de mí, yo misma empujándome hacia el mal, empujándome a abandonarte, alándome hacia lo que no es tuyo, y siento esta guerra dentro de mí conmigo misma y no sé lo que está pasando. Y recuerdo que me tiré en el piso y le dije, Señor, si tengo que sacrificar a Beatriz, aquí está. Pero solo estoy yo aquí, un ser humano de carne que su carne lo está queriendo controlar a toda costa. Le dije al Señor, no puedo más, aquí estoy, me rindo, pero me voy a rendir a tus pies y no me voy a parar de aquí hasta que no pase algo con mi vida, porque no te voy a abandonar. Y en ese momento fue algo impresionante. Porque el Señor me habló, se me apareció y me dijo, Beatriz, venciste. Y yo miro para los lados y digo, ¿que vencí qué? Si no tengo fuerza, te acabo de decir que me rindo, te acabo de decir que no puedo más, te acabo de decir que ya todo se acabó, que yo no puedo más con esto. Y me estás diciendo que venciste. Y me dice, sí, venciste, porque a la mayoría de personas que yo lo enfrento con ellos mismos, terminan tomando malas decisiones. Y aunque no querías ir al templo, aunque algo te empujaba hacia otro lado, tú decidías ir. Aunque no querías levantar la mano, tú levantabas la mano. Aunque no querías adorarme, ibas y te postrabas delante de mí, obligabas a tu carne a servirme, aunque tu carne estaba tomando control de ti. Y yo le dije, pero ¿y qué es esto? Me dijo, es un proceso, uno de los últimos procesos que enfrentarás. Me dijo, te permití enfrentarte contigo misma sin mi ayuda, porque yo quiero que entiendas algo, y esto quiero que lo entiendas con mucho cuidado. Hay procesos donde Dios no es que se va, Él se queda observando y te deja, porque hay batallas que te tocan enfrentarla a ti sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto te va a parecer loco, pero con la ayuda de Dios cualquier ser humano vence. Pero hay procesos donde Dios permite que tú te enfrentes contigo mismo y que tengas que crucificar tu carne, que vas
vas a pelear directamente con tus pasiones, que vas a pelear directamente con tus propios deseos sin que el Espíritu Santo te esté controlando, porque cuando Él te está controlando, cualquiera se abstiene de pecar cuando Él te tiene agarrado, cuando Él te dice no, cuando Él te frena. Pero cuando tú sientes que Dios te soltó y que todo tu ser te empuja al mal, ahí es que Dios va a determinar si verdaderamente tú vas a crucificar la carne o vas a tomar malas decisiones. Oiga esto. El salmista dice en el Salmo 88:14, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? El salmista también estaba pasando por ese proceso. Dios, él decía, escondió su rostro, se escondió de mí. Llamo de día y de noche y no me responde. Y es el momento donde la presión te ataca, donde te vuelves loco, donde no entiendes qué pasa ni qué va a pasar. En ese momento la palabra de Dios es lo único que queda en tu mente. El conocimiento de Dios. En ese momento no sientes a Dios. En ese momento todo lo que sientes es tu carne empujándote hacia el mal y el enemigo presentando un espejismo. Oiga esto, Mateo 27:46. Jesús exclamó en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y usted dirá, ¿por qué Jesús clama a Dios diciendo, ¿por qué me has abandonado? Hay personas que dicen, no, Dios no lo abandonó. Señores, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba colgado en la cruz, sabía lo que estaba diciendo. Él no estaba suponiendo que Dios lo abandonó. Él era muy cercano con su Padre. Él sabía y conocía quién era su Padre. Sabía cuando su Padre estaba cerca. En ese momento, a Jesús le tocaba derrotar, vencer al pecado en su propia carne. En ese momento el Dios Todopoderoso no podía venir y omitirle el dolor y el pago y el precio. Él tenía que pagarlo en su propia carne. Por eso el Padre se retira y Cristo siente que lo abandonaron. En otras palabras, Él le está diciendo a Dios, me dejaste solo. Es que voy a tener que enfrentar esto solo. Por eso es que cuando a los demonios usted le dicen que Jesús lo venció en la carne, ellos no lo quieren aceptar. ¿Y qué significa que los venció en la carne? Lo que está diciendo, Dios retiró su cobertura y su protección de Dios y se hizo a un lado y lo dejó a Él que como hombre, que como ser humano derrotara al pecado. Y de alguna manera, cuando usted y yo somos procesados por Dios, para Dios llevarnos a niveles que quiere llevarnos, permite que usted se enfrente con su propia naturaleza caída. Incluso y mucha gente que le ha pasado sabe lo que le estoy diciendo. Gente que han tenido experiencia que se están soñando que están matando a alguien. Y cuando en el misma experiencia ven el rostro de a quien ellos están matando, se están matando a ellos mismos. Y les resulta chocante porque dice, yo estaba destruyendo a alguien, lo estaba ahorcando y cuando lo miré era yo mismo. O sea, yo me estaba ahorcando a mí mismo. Y algunos se espantan y dicen, ¿qué es esto? Y yo quiero a la gente en los comentarios que le ha pasado, que han estado peleando con ellos mismos porque Dios le ha estado mostrando que están peleando contra su propia naturaleza carnal hasta que no crucificamos nuestra carne. Como dijo el apóstol Pablo, he crucificado la carne. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque Él había crucificado su carne. Había tenido que enfrentarse con su propia naturaleza. Y es el momento donde Satanás aparece. Cuando Cristo es llevado por el Espíritu al desierto, no crea que Dios vino y se le entró a Cristo para que Él resistiera al diablo. No, el Padre hizo así, y lo soltó. Porque no se da la lucha, oiga esto, si para yo vencer, para Dios recompensarme o llevarme a un nivel que Él quiera llevarme, si para yo vencer, Dios el Padre, el Espíritu Santo viene y me toma y me dice, derrota ese demonio. O sea, es una lucha que está ganada de parte de Dios, porque Dios no pierde. Cuando Dios dice, este venció en su carne, lo que está diciendo es, yo me retiré, yo retiré mi cobertura y permití que Él enfrentara al pecado como hombre, que enfrentara a los principados como hombre y que los exhibiera públicamente. Por eso es que Cristo dice en su palabra que nosotros podemos vencer, porque si Él venció en calidad de Dios, no tiene razón para pedirnos a nosotros que también podemos vencer. Pero como Él venció en calidad de hombre, entonces sí nos pide a nosotros que también podemos vencer. Y no te voy a decir que todo el tiempo
tiempo Dios permitirá ese proceso. Son procesos duros. Recuerdo que en un momento de esa etapa le dije a Dios, con razón casi nadie te sobrevive a niveles altos, porque es que son enfrentados con cosas muy fuertes. Oiga esto, cuando Job dice que Dios lo había abandonado, Job sabía lo que estaba hablando. El Dios Todopoderoso, cuando Satanás hace la petición para tentar a Job, para sacudirlo, dice la palabra de Dios que el enemigo va y le dice al Señor, tú lo tienes rodeado, pero retira tu protección. En otras palabras, retírate para que tú veas cómo te maldice en tu misma cara. Lo que le estaba diciendo es, quítate y déjame entrar a mí en escena para que tú veas quién es él realmente. Y a Job le tocó vivir una etapa dura. Dice la palabra de Dios que Job decía, él cruzará, si yo fuera al norte no lo veré. Quien me dijera dónde está su silla, yo iría hasta él, porque Job sabía lo que era estar bajo la protección de Dios. Él había vivido allí todo el tiempo. Ahora, cuando él sintió que estaba desprotegido, él sabía lo que estaba hablando. Jesús sabía lo que estaba hablando cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay gente que están pasando por procesos que yo les llamo un gran misterio, donde Dios te suelta. En ese momento el Señor me dijo, yo voy a ver si el trabajo que hice en ti valió la pena. Ahora te toca a ti caminar, te toca a ti tomar las decisiones. Mire, fue algo duro, porque yo estaba acostumbrada a estar rodeada de su presencia, a sentir a Dios, a hablar con Dios. Estaba acostumbrada a sentirlo cerca, no estaba acostumbrada a sentir ese control desde adentro de mi carne y ese espejismo de Satanás queriéndome mover a hacer lo malo, incluso queriéndome hacer que yo me rebelara contra Dios, y esto venía desde adentro. Y yo sé que la gente que está pasando por esos procesos, te quiero en los comentarios, porque hay gente que dicen, es que increíblemente algo quiere hacerme maldecir a Dios, que están pasando en momentos duros. ¿Saben lo que hacía Satanás cuando Job estaba en ese proceso, cuando Dios se alejó? Que él quería provocar que Job maldijera a Dios. Y cuando Job comienza a maldecir el día que nació, cuando comienza a maldecir su madre, el vientre que lo trajo a luz, el médico que proclamó que había nacido hijo varón, maldijo el día que nació. Me parece ver a Satanás diciéndole, ay, maldice a Dios, y Job frenando su conocimiento y diciendo, no, a Dios no. Y comenzó a maldecir todo lo que había en su entorno, en su recuerdo, todo menos a Dios. Pero tuvo que tener un dominio muy fuerte para no maldecir a Dios. Su mujer no lo tuvo y le dijo, maldice a Dios y muérete. Estaba en un proceso duro, siendo enfrentado con él mismo, y Satanás en el escenario, queriendo llevarte al terreno de que en ese momento Dios o te aprobaría o te desaprobaría. Y la gente que ha pasado por esto, mire, para mí fue duro, fue un momento duro. Yo salía de un espejismo y entraba en otro. Así era como cuando el enemigo te decía, mira esto, mira aquello, y uno como que no maneja bien la realidad. En ese momento tenía que tener un control muy fuerte de mis pensamientos para saber qué decir y qué hablar, y tener el conocimiento de Dios muy marcado dentro de mí. Cuando a Job le dicen, maldice a Dios y muérete, él le dijo a la mujer, como habla cualquier mujer, falta de conocimiento has hablado, porque recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Mire, hermano, fue algo fuerte. Entonces, el pecado fue condenado en la carne. Jesús sostuvo un combate con el pecado en la cruz, que debía ser vencido como hombre sin el auxilio de Dios. Y cuando el Señor me reveló esto, me dijo esto, y quiero que lo escuches con cuidado. Me dijo, el último proceso te toca a ti. Y tendrás que enfrentarte contigo misma, con tus pasiones, y tendrás que enfrentar lo que viene en tu contra en esta etapa sin mi ayuda. Mire algo, sépalo. La gente en la Biblia que escribió y le dijo al Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te has alejado de mí? Eran gente que sabían estar cerca de Dios y sabían cuando la presencia de Dios estaba muy cerca. Y así como los padres, cuando usted comienza a entrenar a su hijo para caminar, usted lo agarra de la mano para que tire pasito. Llega un momento que usted lo suelta y se retira un poco para que el bebé aprenda a caminar. Si usted ve que el bebé se va a caer, definitivamente usted va a entrar la mano, pero usted lo suelta y se aleja un poco, y llega un momento que se aleja bastante. Así hace Dios en ciertos procesos. Pero si estás en esa etapa
Si estás en ese punto, si estás ahí donde estás de pie solamente por el conocimiento que tienes de Dios y no entiendes qué está pasando, te estoy diciendo en esta hora, espera que pase la temporada porque va a pasar. No tomes malas decisiones, no te inclines hacia el pecado, forza tu mente y tu corazón a ir en dirección hacia lo recto. No importa lo difícil que parezca, tu carne te va a decir apártate de Dios, tu carne te va a decir abandona lo que Él te abandonó, pero tú sigue confiando en Él, creyendo en Él, esperando en Él hasta que Él se incline, hasta que el proceso se retire. En el proceso que Job atraviesa, señores, y esto también lo atravesó Pedro. Cristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo he rogado para que tu fe no falte. Cristo lo que dijo fue, yo pedí para que tu fe no falte, pero me toca retirarme. No voy a poder estar al lado tuyo ahí para protegerte y defenderte. Vas a tener que una vez que te levantes reconfirmar a tus hermanos. Y Pedro en medio de ese proceso niega a Jesús, dice no lo conozco, porque fue un proceso duro. Es el proceso donde él se topó con su propia realidad y con Satanás presionando, porque Cristo dijo, Él te pidió para sacudirte y yo pedí que tu fe no faltara. No dijo, no me lo toques, no. Que su fe no falte. Entonces hay gente que está siendo probado y para mí esto yo le llamé un gran misterio. ¿Por qué lo llamé así? Porque para mí era algo desconocido, fue algo que yo nunca había enfrentado. No pensé que podía ser posible que Dios me soltara de esa manera en esa atmósfera tan fuerte y que yo sintiera algo tan horrible queriendo controlarme y queriendo alejarme de Dios y aún así ir en dirección hacia Dios. Y cuando Él me dijo que venciste, en la situación en la que yo sentía que estaba, digo, pero como que vencí. Me dijo, la mayoría en esa situación toma malas decisiones y se aparta de mí. La mayoría deja de ir a adorarme. La mayoría, muchos me maldicen y se llenan de odio contra mí. Porque el proceso es para Dios promoverte. Pero a veces es difícil, hay cosas que tendrás que enfrentar tú mismo. El apóstol Pablo dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Él dice en una ocasión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo queriendo hacer el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Se topó con la realidad, el mal está dentro de mí y está tratando de controlarme. Pero llegó un momento donde el apóstol Pablo dijo, de aquí en adelante, o sea, de esta etapa en adelante, nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, porque he crucificado con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Llegó una etapa donde él dijo, me enfrenté con mi naturaleza caída, tuve que enfrentar que el mal estaba en mí y que me quería forzar a hacer lo malo y yo iba hacia lo bueno, y llegó un momento que me crucifiqué con Cristo. Me crucifiqué con Él. Le demostré a Dios y a mi carne que mi decisión por Dios estaba por encima de mis sentimientos, por encima de lo que mis ojos veían, por encima de lo que mi alma sentía. Porque cuando enfocamos nuestros sentidos a servir a Dios, oiga, la decisión de Job de serle fiel a Dios estaba por encima de lo que él sentía, porque se estaba muriendo y los gusanos se lo estaban comiendo. Estaba por encima de lo que él veía, porque todo lo que él veía era destrucción. Estaba por encima de lo que su espíritu percibía, porque dice el libro de Job que él veía terrores de muerte, que su alma anhelaba la estrangulación más que la vida, las pesadillas lo atormentaban. Dios no estaba por ningún lado, estaba observando muy a la distancia. Entonces en esa etapa Job le demostró a Dios, no te sirvo por lo que veo, no te sirvo por lo que tengo, no te sirvo por lo que siento, no te sirvo porque me estás rodeando y me estás protegiendo como una gallina curruca a su pollito, aunque me dejes solo, aunque esté en el polvo, aunque mi carne sea deshecha, yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos yo voy a ver a mi Dios y no otro. Las palabras que declaras en medio de esa etapa son básicas. Las decisiones que tomas van a marcar tu destino. Si Dios te está permitiendo ese proceso es porque tiene algo muy grande para ti. Es uno de los últimos procesos que atravesé. No que no atravieso procesos después de ahí, pero él me dijo, es uno de los últimos procesos que atravesarás antes de entrar a la etapa de intimidad, o lo que yo le llamo la etapa de intimidad, donde Dios me permite estar muy cerca, porque después de ese momento Dios te permite estar muy cerca, muy cerca. Observe esto, que después de que Job termine este proceso, Dios se le aparece y le dice, ahora cíñete como varón tus lomos, vamos a hablar cara a cara. Y él le
dice, yo te hablaré y tú me responderás. Y Job dice, yo de oídas te había oído. O sea que después de ese proceso donde Job se topó con su propia realidad, donde tuvo que luchar con su carne, donde tuvo que enfrentar a Satanás casi cuerpo a cuerpo en una batalla feroz por la fidelidad a Dios. Oiga esto, después de eso Job pudo decir, ahora mis ojos te ven. En otras palabras, ahora soy íntimo. Ahora no conozco de ti lo que me contaron, sino que ya yo puedo tener una relación cercana contigo. Tú puedes hablar y yo responder, yo preguntar y tú responder. Ahí es que Dios te lleva. Así que no importa que el cielo esté cerrado, no importa que sientas que te mueres, toma buenas decisiones, enfócate en la palabra, sigue caminando y sigue creyendo, porque vas a terminar esa etapa y después de esa etapa Dios va a aparecer y te va a considerar alguien confiable para estar cerca. Voy a orar. Quiero que lo tengas en tu corazón. Esa gente que dice que se cerró todo. Fue uno de los procesos más difíciles que atravesé, porque le decía al Señor, pelear está bien, que el enemigo te ataque está bien, pero que tú te desaparezcas. Y en esos momentos tú no sabes lo que viene después. Tú no sabes que después Dios se va a aparecer y va a decir, estoy aquí, ¿quieres hablar conmigo? Tú no sabes que te va a restituir todo después. Tú no sabes, tú simplemente estás en una etapa donde no sabes qué pasó. Piensas que Dios te abandonó, piensas que todo se acabó, piensas que cometiste algo y comienzas a buscar qué fue lo que hice, en qué fue que fallé, en qué me desvié. Uno llega a pensar, fue que blasfemé contra el Espíritu Santo, que me siento tan apartado, tan alejado de Dios, y uno no entiende lo que pasa, y es la parte más difícil. Ahora te estoy diciendo, sigue creyendo, enfócate, toma buenas decisiones, no maldigas a Dios con tu boca, no te enojes contra Dios. He oído gente enojados contra Dios diciendo que Él no me oye, Él se olvidó de mí. No, Él te entró en una de las etapas necesarias para ponerte como los que están muy cerca, y en esa etapa te bloqueaste y creíste que Él te iba a destruir donde no quería destruirte. Así que sigue confiando en Él, demuéstrale que le vas a amar sin importar lo que sientas ni lo que veas, y tú vas a ver quién es Dios a la gente que le demuestra que lo ama, Cuando Job demostró que su lealtad a Dios superaba cualquier obstáculo, Dios dijo, voy contigo, Job. Y mire, la bendición que Dios le dio a Job después de ahí no era comparable con la que tuvo antes. Y la relación que tuvo con Dios después de ahí no se podía comparar con la que tuvo antes. Porque antes a Job le habían contado de Dios, pero después de ese proceso, Job conocía a Dios cara a cara. Así que Dios te está esperando del otro lado. No te rindas. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora presento esas vidas que están atravesando por esa etapa donde se están enfrentando con ellos mismos, donde el enemigo ha sido soltado, donde sienten que tú lo dejaste en el ring. Señor, en esta hora, dale fortaleza, que puedan tomar decisiones conforme a tu palabra, que puedan avanzar, que puedan creer, que puedan esperar que pase esa temporada, porque después de esa temporada viene la victoria del Dios eterno, que puedan proferir palabras de fidelidad, de lealtad a ti por encima de lo que su carne está empujando. En el nombre poderoso de Jesús proclamo fortaleza en tu vida en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.